Sí. Ahora sí. Voluntarios, ¿qué es un Un objeto proyectil? disparado o lanzado. Ya es algo lanzado, disparado. ¿Dónde yo puedo relacionar este movimiento? En nuestro diario vivir. ¿Dónde relacionaría o dónde vería ejemplos de la vida cotidiana? Denme un segundito, solo voy a traer el cable del cargador. Denme un segundo, chicos. Porque va para, o sea, va en curva, va bombeado, tienes que decir. Ya, listo. Ahora sí. ¿Alguien tal vez estaba escuchando que alguien hablaba? ¿Me estaban respondiendo? ¿No? Era un problema marital por ahí. Ya, listo. Procuremos, ojo con los micrófonos, ¿no, chicos? Bueno, vamos a ver. La pregunta era, ¿dónde hemos visto un movimiento de proyectil? ¿Quién juega básquet? ¿Mm? No, nadie juega básquet. Fútbol. Lo mismo creo que es. Bueno, vamos, pero todos hemos visto jugar básquet, ¿verdad? Todos hemos visto ya. Cuando está el basquetbolista queriendo lanzar un aro, lanza para encestar, ¿qué movimiento era eso? No puedo decir que es una caída libre porque no está cayendo. No puedo decir que es un lanzamiento Lanzamiento. vertical hacia arriba, porque si yo lanzo hacia arriba, de seguro que no encesto. ¿Qué movimiento hace? Se supone que primero si sube y después baja, ¿no? Ya, listo, primero, ¿pero qué? ¿Sube verticalmente? ¿Sube en línea recta? Horizontal. Eh, Ya, podríamos decir que va horizontal, pero ¿va en línea recta horizontal? No. No, sería un ángulo de, ¿qué será? 45, 90, no sé. ya, Bueno, de 90 no puede ser, porque un ángulo de 90 es 45, un ángulo recto. es recto. Podríamos decir que avanza con un ángulo de 45 grados, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces estamos comprendiendo. ¿Dónde más he visto este tipo de movimientos? Juegan tenis. Cuando juegan tenis. Por lo general, este movimiento del tenis es en línea recta, ¿sí? ¿Dónde más? Lanzamiento de jabalina. Ya, listo. Jabalina. ¿La jabalina es del palito? La flecha. Ya, listo. Yo tampoco no sé mucho de ese deporte. Ya, muy De bien. gol. Es lo mismo si yo lanzo una piedra vertical que una piedra horizontal. No. ¿Por qué? Porque vertical se va para arriba, horizontal se va. Ya. Sí, obviamente no, obviamente por eso va horizontal, vertical, pero algo más. Bueno, cuando se va horizontal, se va para una sola línea para arriba Pero regresa, y regresa. y En cambio, regresa. vertical Nos no tiene regresa. cabeza, nos regresa. Ya. ¿Y horizontal regresa? No. No, entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Qué influencia hay aquí? A ver, en la caída libre nosotros sabemos que la influencia es la gravedad. ¿Y en el tiro vertical influye la gravedad? Sí. Perdón, en el movimiento de proyectiles, ¿influye la gravedad? Claro que incluye bastante y aparte de eso, también incluye la velocidad, ¿no? Ya, listo. Bueno, con esta pequeña introducción voy a dar el paso vamos a observar dos videos, ¿ya? Dos videos. Uno de ellos nos habla de todo lo que hemos visto hasta ahora y un poquito más de lo que es el movimiento parabólico, ¿sí? Por favor, presten mucha atención, tomen nota, son dos videos muy cortitos.
donde hay información suficiente sobre lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Recuerden, la primera clase siempre es la clase introductoria, solventando dudas, características, haciendo ejemplos de la vida cotidiana. La segunda clase vemos lo que son todas las fórmulas y un poco de aplicación. La tercera clase resolvemos ejercicios. La cuarta clase hacemos un pequeño quiz para ver cómo nos ha quedado, ¿ya? Listo. A ver, voy a compartir pantalla. De la luz, no sé. Ya, listo. Por favor, tome nota de lo más importante y después conversamos. Bienvenidos a una clase más con la profe Joa. Como hemos estudiado anteriormente, la cinemática es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos y se basa en los elementos de espacio, tiempo y movilidad. El movimiento que se da en línea recta y con velocidad constante se conoce como movimiento rectilíneo uniforme y se caracteriza porque los cuerpos recorren distancias iguales en tiempos iguales. Por otra parte, tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual los cuerpos experimentan un aumento progresivo de su velocidad, lo que se conoce como aceleración. Sin embargo, existe otro tipo de movimiento como el que podemos observar en este momento, en el cual un objeto puede experimentar una velocidad constante en una dirección y aceleración en otra. Este será nuestro objeto de estudio para el día de hoy y se denomina movimiento parabólico. Este movimiento se evidencia cuando un objeto es lanzado desde el suelo y posteriormente comienza a experimentar un movimiento tanto en el eje X u horizontal y en el eje Y o vertical, de manera que se forma una trayectoria parabólica. Todo movimiento parabólico se caracteriza en que su velocidad inicial corresponde a un vector que forma un ángulo con el eje horizontal, por lo que se experimentará una velocidad horizontal llamada Vx y una velocidad vertical llamada Vy. El componente Vx va a mantener un valor constante durante toda la trayectoria, ya que mantiene la misma dirección y magnitud, por lo que también podríamos afirmar que la aceleración para este caso es cero. Por otra parte, en el componente Vy interfiere la aceleración gravitatoria, por lo que, al contrario que en el eje X, su valor va a cambiar conforme transcurre el tiempo. En cuanto el movimiento inicia, la magnitud vertical va disminuyendo a razón de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, hasta que alcanza la altura máxima en donde su valor se hace cero. A partir de este momento, comienza a aumentar su velocidad a razón de 9,8 metros por segundo al cuadrado, hasta que toca el suelo. Otra característica es que, por simetría en el movimiento, el tiempo de ascenso va a ser igual al tiempo de descenso. Y finalmente, podemos afirmar que el alcance horizontal máximo se logra cuando el ángulo inicial formado entre Vx y Vy es de 45 grados. Si observamos a dos personas lanzando una pelota, podremos evidenciar este tipo de movimiento, en el cual para ambos casos el objeto en este caso es la pelota y experimentará ambos componentes de velocidad en la respectiva dirección en la que son lanzados. Este es el movimiento que experimenta un proyectil, una motocicleta realizando un salto o un cañón. Nos vemos para una próxima clase con la profe Joa. Listo, chicos. Les voy a proyectar a continuación otro video referente al mismo tema para que les quede un poquito más de características, ¿ya? Y después de esto
no conversamos, ¿ya? Ya está escrita y su camino ya está marcado. Pero quienes marcan la diferencia saben que siempre hay una nueva página que escribir. Ya. Programa de Lecciones del Lugar. Sí, intervenido. Parabólico. Para comprender este tipo de movimiento, primero debes tener claro qué es una parábola. En este video te la explicamos. Al lanzar una pelota de béisbol o tirar una piedra, ambas saldrán disparadas por el aire formando un arco hasta caer de nuevo al suelo. Como ves, ninguna tiene una trayectoria recta, ni circular, ni mucho menos se mueven en zigzag mientras se desplazan por el aire. Precisamente a esta curva se le llama parábola y se caracteriza por tener un ángulo de salida, uno de llegada y un eje focal, que es una línea imaginaria que se puede trazar justo en la mitad de la curva para confirmar que ambos lados de la parábola son exactamente iguales. Ahora que ya sabes qué es una parábola y cómo puedes identificarla, pasemos a la definición del movimiento parabólico, que en pocas palabras es aquel en el que un objeto se desplaza mientras su trayectoria forma una parábola en el aire, como una pelota de fútbol que es pateada en un tiro libre, una flecha que sale disparada en el tiro al arco, o el agua que sale de las mangueras de los bomberos para apagar un incendio. Este movimiento también es conocido como el movimiento de los proyectiles, porque básicamente ese es su desplazamiento natural. Pero veamos otras de sus características. Mientras el objeto se mueve, la fuerza de gravedad influye sobre él. Es por eso que una vez que alcanza su punto más alto, es obligado a descender. Como dice el dicho, de la misma forma que sube, el cuerpo tiene que bajar. Además, el ángulo de salida del objeto siempre será igual al ángulo de llegada, como ves aquí. Otra cualidad es que normalmente en la trayectoria del objeto no hay ningún elemento que le ponga resistencia o que interrumpa su desplazamiento. Y entre los factores que influyen en qué tan larga es la distancia que recorre el objeto están el ángulo de elevación inicial y la velocidad con la que sale disparado. Entre más inclinado el ángulo y más fuerte se impulse el objeto, llegará más alto y más lejos. ¿Sabías que? En 1963 se publicó en Florencia, Italia, el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra de Galileo Galilei donde explicaba varias teorías, entre ellas el movimiento de los proyectiles y el concepto de trayectoria parabólica. La obra consistía en una conversación entre tres personajes, Simplicio, Salviati y Sagredo. Cada uno defendía una idea y llegaban a una conclusión. La forma como se escribió la obra fue tan brillante como polémica. Incluso fue considerada un punto de conflicto entre la religión y la ciencia. Tanto así que la Inquisición romana de la Iglesia Católica condenó a Galileo a prisión perpetua por exponer sus ideas. Antes de despedirnos, ¿qué tal si haces un screenshot a estos apuntes? Seguro te servirán al momento de estudiar el movimiento parabólico. Ya listo, chicos. Les voy a dejar un ratito la pantalla por si les interesa esas características que sí están muy, muy importantes, ¿ya? Les voy a dar 4 minutitos para que le hagan captura o le copien.
Listo. ¿Ya tenemos todo? Muy bien, vamos a comenzar. Ya, hemos visto dos videos referente a lo que es el movimiento parabólico. ¿Ya? Vamos a dar algunas características, vamos a resumir todo lo que hemos visto en esos videos. Dentro del movimiento parabólico se efectúan dos movimientos que nosotros ya hemos trabajado. ¿Cuáles son esos movimientos? Movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Pero dónde? ¿En qué eje? Variado. El movimiento rectilíneo uniforme se ve o se visualiza en el eje de las X. Si estamos claros de un plano cartesiano, ¿no? Donde la línea horizontal es el eje de las X, ¿ya? Y en el eje vertical, en el eje de las Y, se efectúa lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Por qué? Porque cambia de velocidad, ¿sí? Ahí se efectúa una velocidad que cambia por la gravedad. Recuerde que la trayectoria es una parábola donde sube y después baja, ¿sí? Les dieron ahí algunos ejemplos cuando sale el chorro de agua en una manguera. Entonces, ahí usted ve un movimiento parabólico, donde ¿qué hace primero? Sube y después baja, pero en una trayectoria de una curva. A esa curva nosotros le conocemos como parábola, ¿sí? Entonces, dentro de este movimiento se efectúan dos movimientos que nosotros ya los conocemos, que es el movimiento rectilíneo uniforme y en el eje de las X en el eje horizontal porque su velocidad no cambia, es constante y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado que se efectúa al momento de subir y bajar, por lo que interviene la gravedad, por eso es una velocidad que cambia, ¿sí? ¿Estamos claros con esta explicación? Como ya le había dicho, su trayectoria es una parábola, se forma una curva, que esta curva tiende a tener dos ángulos, el ángulo de inicio y el ángulo final, ¿sí? No siempre estos ángulos son constantes, van a cambiar dependiendo la abertura de nuestra parábola. Ya, pregunta para ustedes. ¿La gravedad actúa solo en dirección vertical, sí o no? Vertical y horizontal, En ambos sentidos. en ambos sentidos. Mm, pensémosle un poquito más, Solo ¿ya? vertical. Imaginémosle, ya, por ahí tengo una respuesta. Vamos a ver, don Carlos y don Max. ¿Por qué? ¿Por qué en los dos? Quiero escucharles a los dos. Primero, don Carlos, ¿por qué? A ver, si lanzamos un objeto, cae a la misma velocidad, ¿no es cierto? Ya, Y en cambio, si es que lanzamos horizontal, tiene una velocidad un inicio de velocidad, pero no, o sea, ya al final cae a otra velocidad, no cae a la misma velocidad. ya, ya. Vamos a ver, don Max. Recordemos que si hablamos de la gravedad es una ley clara, ¿no? Que es la fuerza de atracción que tiene la Tierra hacia cualquier cuerpo. Entonces, si lo lanzamos verticalmente, va a tener la misma velocidad. Y si lo lanzamos horizontalmente, ya va a llegar un punto porque, a ver, si no hablamos ¿cómo es? Hay velocidad constante de ley, la fuerza de atracción lo va a hacer caer o lo va a hacer llegar al punto de inclinación, ¿o no? Ya.
Vamos a ver, Don Franklin, quiero escucharle a usted. Usted me dio una respuesta diferente. ¿Por qué? Buenas noches, dicen, es que la Bueno, gravedad funciona a base de la altura, de la caída y la subida, ahí es la gravedad. En una línea recta no puede ser la gravedad porque tenemos una distancia, una llegada, todo eso, y no hay gravedad, ahí tenemos medidas exactas. Es ya, línea recta. listo. Muchísimas gracias. Nosotros acabamos de ver un movimiento muy importante, donde vimos la caída libre. ¿Ya? Recordemos, la caída libre cae. Cae el objeto de manera vertical en una línea recta. ¿Ya? Donde actúa la gravedad, porque es llamada por el centro de la gravedad que tiene la Tierra. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros estamos viendo un movimiento parabólico, un movimiento de proyectiles, donde su trayectoria es de curva, ¿sí? Y yo le había comentado ya hace ratito que aquí aplicamos dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme, donde es horizontal el movimiento y su velocidad es constante, ¿ya? ¿Dónde actúa la gravedad? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando el objeto sube, hace la curvita y nuevamente baja. Ahí nosotros se actúa lo que es lo que es la gravedad. Cuando el proyectil sube, hace la curvita de la trayectoria del movimiento parabólico y después baja, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿dónde actúa la gravedad? En el eje vertical. Cuando aplica el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la velocidad cambia, sube con una velocidad, hace su curva y baja con otra velocidad diferente. Ahí es cuando la gravedad actúa, ¿sí? En dirección vertical. ¿Estamos claros con esta explicación? Ya. Horizontal no la puede hacer, no actúa la gravedad porque su velocidad es constante. El momento que hace la curvita, su velocidad ahí va a ser constante. Por eso actúa el movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, tal vez? Ya. ¿Qué más actúa aquí? ¿Qué más? ¿Qué, qué más? Ya sabemos la gravedad, ya hablamos de la velocidad. ¿Qué más? El ángulo de lanzamiento. Ya el ángulo, y también habríamos hablado que este movimiento genera dos ángulos, un ángulo de inicio y un ángulo final. ¿Qué más? El volumen, No, el no peso. podríamos ser el volumen porque no estamos pesando el objeto con el que yo estoy lanzando. ¿Sí? Recuerden, el movimiento, la cinemática estudia el movimiento del objeto, más no el objeto. Estudiamos el movimiento del objeto. Entonces, ¿qué más? Don segundo, no le escuché, dígame. No, no le escucho. Tal vez si me puede escribir en el chat. Creo que su audio está dañado, don segundo. Está que le revise, por favor. ¿Sí? Hay una interferencia. Ya. Hablamos de velocidades, hablamos de la gravedad, hablamos de ángulos. ¿Qué más? ¿Algo más que me falte? Algo bien importante. El tiempo, El tiempo, excelente. Muy bien, el tiempo. Pero, ¿qué tiempo? Aquí manejamos dos tiempos muy importantes. ¿Cuáles serán tiempo los tiempos? constante, ¿Perdón? el tiempo constante, Tiempo constante. No es de subida y bajada. Se decía 9,8. Ya hablamos de un tiempo de inicio y un tiempo final o un tiempo de vuelo. Don Carlos, dígame, me quedé con esa duda. Dígame un ejemplo de tiempo constante. no, yo me equivoqué.
Ya, porque yo hasta ahorita no he podido parar el tiempo, porque si pudiéramos parar el tiempo, imagínense qué haríamos. Solo cuando se daña el reloj, ahí se para el Ahí tiempo. nomás se detiene el tiempo, pero de ahí al tiempo no le podemos parar, ni tampoco le podemos decir que el tiempo es constante. No, no puede existir eso, ¿ya? El tiempo de vuelo, el tiempo que permanece en el aire, en el tiempo que permanece en el aire, el tiempo de inicio, el tiempo de vuelo. Ustedes ya pueden imaginarse cuál puede ser el tiempo de vuelo. Sale con un tiempo y al momento de hacer la curva, de hacer la parábola, tiene un tiempo de vuelo y un tiempo final. ¿Estamos claros con eso? Ya, vamos a ver otra preguntita. Mm, No, no. ya. ¿Ustedes creen que el movimiento tanto vertical y horizontal son independientes en este movimiento, movimiento parabólico? Pero ¿por qué? Porque no, no. Pues. No, a la velocidad que suben, pues tenemos. ¿Ya? A ver, ¿serán movimientos independientes? ¿Cada quien irá por su lado? Actualmente no. El tiempo no es uno solo. ¿Tiempo dije? Movimientos era, perdón. Sí, sí, pues. Movimientos. Si dije tiempo, disculpen. Era movimiento. El movimiento vertical y el movimiento horizontal. ¿Son independientes o deben ir juntos, de la mano? No, si quieres debajo de la computadora, la Diferente, neta. A ver, no lo escuché, dígame. diferente, dije, Lisa, Diferente. ¿Por qué diferente? porque si lanzo para arriba, según con la fuerza que lance, cae. En cambio, si dispara, va más lejos, más cerca depende de la velocidad con la que vaya. Ya. Yo creo que es lo mismo. A ver, voy a hacerles una pregunta de análisis, ¿ya? ¿Por qué un jardinero debe inclinar la manguera para regar más lejos? Imagínense, a ver, están en su patio de su casa y van a regar las plantitas. Tienen la Para manguera de aumentar la agua, distancia. Para aumentar la distancia se le alza así la manguera. ya, Para que vaya más lejos, porque el tiempo mientras sube la curvatura lanza más lejos. Igual con un aspersor de riego. Si le pone recto, lanza a lo que la fuerza tiene, pero si le lanza en, como dice, como tipo globo, va más lejos y cae con más fuerza. ya, tal vez alguien otra pregunta, otra respuesta. Dicen, usted dijo cuando baja la manguera va más lejos. Sí, se debe de inclinar un poco. Se inclina la manguera, no siempre le vamos a tener en un ángulo de 90 si no le inclinamos y el chorro es A como que se aleja un 45. poco más. A ver, A 45 grados. ya, pongámosle 45, ya. Sí, va más lejos. ¿Sí? Harán la Sí, prueba mañana. 6 de la mañana cogen la manguera y salen a regar el arbolito. A porque ver, cuando le Bueno, pongo recto solo me moja a mí. En cambio, si le pongo a 45 y ahí con las personas va más lejos. ya, pero ahí la física no es tan correcta porque es igual que un balón de fútbol en una manguera, depende el viento también, depende de muchos factores. Ahí no sería, ahí medio que no concuerdo porque si lanzo un balón a 45 grados, se me va y tengo un viento que está a tanto, qué sé, a 30 kilómetros por hora, viene y me desvía, me retrocede bastante la misma caída, no tengo la misma fuerza ni la misma distancia que estando un viento pasivo. ya. Bueno, recuerda que nosotros estamos viendo cinemática que estudia el movimiento y dentro de estos movimientos nos dice que no interviene lo que es el viento. Estamos haciendo situaciones donde prácticamente al viento no se le toma en cuenta, ¿ya? Más adelante en dinámica vemos todo esto de lo que es el viento, ya se unen las cosas, ¿ya? En este caso estamos haciendo situaciones donde prácticamente el viento no está tomado en cuenta. ¿Sí?
Ojo con esto, ¿ya? Más adelante vamos a ver, relacionar el viento, el agua, muchas cosas, ¿ya? Ahora sí, cada uno de ustedes va a pensar en un ejemplo que no se repita porque hay un montón de ejemplos donde usted ha visto un movimiento parabólico, ¿ya? A todos voy a preguntar, les voy a dar 2 minutos, ¿ya? Si si puede explicarlo, lo haría mucho mejor, ¿ya? Les voy a dar 2 minutos para que piense, no se repita. Yo voy a ir llamando como a mí me salen aquí en la galería, como yo les veo sus caritas en este momento, ¿ya? Así que 2 minutos, piense por favor. En las máquinas de disparar las bolas de béisbol para practicar. Mm. Ahí viene una curva y manda así. Ya listo, muchas gracias, don Franklin. Yo les voy a llamar en orden como me salen aquí, así que don Franklin le va a tocar decir otro ejemplo. Bueno, explicamos totalmente sabemos. Listo, vamos a ver cómo me salen aquí en orden, ¿no? Doña Mari, En el lanzamiento de un balón de una piedra. ya, pero ¿a dónde? O sea, un ejemplo más realista. O sea, un ejemplo más realista. Sí, así No como hay. yo les dije, el primer ejemplo, está el basquetbolista queriendo lanzar un aro, entonces se ubica y no le lanza el balón verticalmente, sino existe ese movimiento, ya, entonces un poco más realista. Ya, le voy a dar tiempo que piense, doña Mari. Vamos, don Carlos. Sería una velocidad y una aceleración sería, ¿no es cierto?, el objeto en función del tiempo, Ya, a ver, tanto dígame un en ejemplo. tanto en el eje, por decir, horizontal X y el sería como la vertical Y. ¿Ya? Ya sería según a la distancia que lance el objeto. Ya, pero dígame un ejemplo. Como en este caso, como dijo, el portero está esperando, yo voy y pateo la pelota hacia el arquero y están con ¿Ya? los, como Bueno, entonces va por vamos a encima. pasarle, ¿ya? Sí, porque no siempre es un tiro vertical, no siempre son tiros rectos, siempre hay esa curvatura, ¿ya? Vamos a ver, don Pedro. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Puede ser en el Ecuador.